Buenas noches blancas y, en esta ocasión, viajeras. 3 libros de viajes en el atril, 3 escritores viajeros a mi alrededor y 2 tribunos de la literatura en los extremos del cónclave. Empecemos por ellos. Son Julia Escobar y Tamarón. Con decir sus claros nombres basta. En cuanto a los escritores y sus libros, son a mi derecha Javier Reverte, que acaba de publicar en Arete El río de la desolación, un viaje por el Amazonas, y a mi izquierda Jorge Sánchez, El camino del viajero, su 7º viaje alrededor del mundo, editorial Dilema y sello en ella de Manaquel, y Francisco López Seivane, autor de Viaje al silencio por los caminos de Asia Central, Alianza Editorial. Comencemos por una pregunta común. ¿Viajáis animados por la intención de escribir al hilo del viaje o ya de vuelta a casa un libro, o este nace a posteriori, sin propósito previo, a consecuencia de un viaje emprendido porque sí, por el puro gusto de viajar? ¿Quién empieza? ¿Paco? Venga, pues sí, yo fui animado por el espíritu de escribir un viaje, porque siempre he pensado que de los viajes, como del amor, a veces lo mejor es contarlo, ¿no? Y como decía Luis Miguel Dominguín de su encuentro con Ava Gardner, Javier Reverte, tú es evidente que viajas para escribir libros y en gran medida, ¿no? Últimamente siempre. Lo que pasa es que yo creo que el primer libro de viajes que hice, el de Sueño de África, que tuvo cierta acogida entre los lectores, nació de una manera distinta, nació de unos viajes por África que, bueno, me llamaron a escribir un libro. Fue el único que he hecho sin pensar en escribir un libro, y quizá el más famoso. Jorge, tu caso quizás es diferente, porque tú te echaste al camino, empezaste a viajar a los 13 años. A los 13 años. Y evidentemente a aquella edad no querías escribir libros todavía, supongo. No, empecé a escribir libros a partir de los 30. Quiere decir que antes de ello había viajado bastante, primero por Europa, efectué un viaje en autostop porque tenía muy poco dinero, trabajando en los países que visitaba, Europa Occidental, y después a los 28 emprendí mi primera vuelta al mundo, el primero gran viaje, que duró exactamente 1001 días. Y fue a la vuelta cuando mi diario me lo leyeron mis amigos y dijeron: hombre, pero estas aventuras que cuentas son extraordinarias, mereces darlas a conocer. Tardaste un poco más que Phileas Fogg, ¿eh? Sí, 1001 días, exactamente, 1001 días. Bueno, el gran dilema que en estos momentos se le plantea a cualquier viajero es el que se topa con el turismo. Hay 2 formas de viajar, yo diría que una sola es viajar de verdad, que es la del viajero. El turista hace todo lo contrario. Yo os pregunto, y la respuesta de algunos ya me la conozco, incluso la dais en los libros: ¿son los turistas una raza en extinción? No, mejor dicho, ¿son los viajeros una raza en extinción a causa de la proliferación, a mi modo de ver, devastadora de los turistas? Bueno, yo creo que no. El viajero, el explorador, no morirá nunca. Siempre se apartará de los trillados caminos de los turistas, por supuesto, pero creo que dentro de algunos hombres está muy vivo el afán de descubrir, de explorar. Todavía quedan muchas cosas, y también de huir, porque yo creo que todo viaje tiene un componente de huida importante, ¿no? Huimos de lo que no nos gusta, no nos satisface plenamente, para tratar de encontrar un acomodo mejor en otra parte. Jorge, tú dices en tu libro una cosa al respecto que a mí verdaderamente me ha escandalizado y me ha asombrado. No solo defiendes a los turistas, sino que dices que el viajero se beneficia de la existencia del turismo, y llegas a decir, cosa realmente sorprendente, que el turismo abarata los precios. Mi experiencia es justamente la contraria. Sí, bueno, es que yo he de decir que entre viaje y viaje, prácticamente de mis más de 50 años, la mitad justa la he empleado viajando en el extranjero. Y puedo decir que los años que no he viajado me he desempeñado de guía turístico. Entonces he llegado a conocer a los turistas. Justo hace un par de semanas he estado en Portugal con un grupo de franceses, trabajo con ucranianos también por España. Entonces, claro, los he llegado a conocer tan íntimamente que yo sé que se extasian como el que más cuando visitan un monumento, no lo sé, pues una tribu en Etiopía o el Taj Mahal, por ejemplo. Y sé que muchos envidian al viajero porque ellos no lo pueden, porque tienen un peso familiar o compromisos, pero que ellos ansiarían viajar como un viajero de verdad. Pero ya que has citado el Taj Mahal, es decir, del turismo se deriva, y te lo pregunto a ti, Javier, una tremenda inmoralidad, a mi juicio, una de las mayores inmoralidades de la historia universal, que es el doble precio. Tú ahora, si eres un local, por ver el Taj Mahal pagas 4 rupias, y en cambio, si eres un turista y un viajero también, tienes que pagar 8 o 10.000 pesetas, lo cual generalmente un turista, y un viajero, y menos un viajero como tú, no se lo puede permitir. No, yo siempre me cuelo. Yo jamás he pagado a precio turístico. Me cuelo o me disfrazo como los nativos,
o hago amistad con los locales y les doy una propina para que me... por ejemplo, la despedida del año 1999, la entrada del 2000, en las pirámides de Egipto, el concierto este de Jacques Jarre, no me acuerdo cómo se llama, valía, hay quien pagaba $300 por un sitio allí, por una hamaca. Yo me puse un turbante y entré con los nativos, como hablo un poco... Bueno, pues eso es la picaresca. Sí, tu libro en gran medida es un libro de picaresca, también un poco el de López Seiván. Nunca he llegado a pagar como turista. Pero, Javier, lo del doble precio. Por ejemplo, tú que eres una persona, también ellos, que entiendes el viaje como el arte del encuentro con las personas, tu libro está lleno de personas y de personajes, ambas cosas. Bueno, en estos momentos tú llegas a estos países y te ven como un turista, es decir, te ven como una bolsa de dólares con dos patas y ya el encuentro es cada vez más difícil, porque lo único que quieren es extraerte los dólares. Eso siempre ha sido así. En el momento que ven una persona, yo creo que sí. Que ven una persona que, bueno, que es un poco más gordito, por ejemplo, como es mi caso, pues ya suponen que comes mucho más, y si comes mucho más es porque tienes dinero para pagártelo. Si encima tienes una actitud, un aire así muy blanquito, los pelos blancos, pues se supone que eres una persona de posición y de dinero, y evidentemente alguien con dinero en países muy pobres es alguien al que hay que sacarle el dinero, o bien robándose o bien engañándole, generalmente engañándole. Y tú sabes al final de un viaje que si te han engañado 10 veces, ha habido otras 20 que no te has dado cuenta y te han engañado también, y probablemente alguna que ni te imaginas ni de lejos que te pudieran haber engañado. Pero yo no voy al Taj Mahal, yo no voy allá a los monumentos, iba de pequeño. Yo tengo un empacho de piedras y yo ahora no, si paso cerca de un monumento importante, igual no voy ni a verlo. Bueno, Javier, tú entre otras cosas no vas al Taj Mahal porque tú siempre tiras hacia África fundamentalmente y hacia América, nunca tiras hacia Asia. ¿Por qué? Pues mira, no me llama. Yo comprendo que es un problema de casi sentimental, o casi, si me apuras, pues un poco inconsciente. Hay gente que le gusta mucho Asia y hay gente que no. A mí no me llama la atención porque yo siempre me siento como un marciano en Asia y siento a los asiáticos como marcianos, quizás a mí también. Sin embargo, en América Latina, por supuesto, el idioma facilita mucho las cosas, y en África, donde hablo en inglés y en francés, inmediatamente conecto con la gente, inmediatamente hay una conexión, hay un encuentro. Y ese encuentro yo no lo siento jamás en Asia, salvo un poco en la India y en Filipinas. Bueno, dos formas... ¿Querías decir algo, Santiago? No, sí, bueno, solo al hilo de lo que habíais comentado sobre el doble precio, yo soy muy partidario del doble precio. Cuanto más alto el caro, mejor, porque así irá menos gente a los sitios y lo destruirán más despacio. Porque claro, lo que indudablemente va a destruir la hermosura en este planeta es la afluencia. Santiago, entonces, es un argumento falaz. Porque el turista que siempre viaja metido en un paquete, y ya el nombre lo dice todo, lleva incluido el precio del Taj Mahal o de lo que sea en ese paquete. O sea que no por el alto precio del Taj Mahal deja de visitar el Taj Mahal. Se lo impides al mochilero, se lo impides al hippie, se lo impides al viajero. Pero cuando digo el doble precio, quiero decir aplicárselo también al del paquete. Pero solo irán los ricos, entonces. Claro. No, lo mejor es que no vaya nadie, porque es que si no lo destruirán. Es evidente que cerrar museo tiene un límite de visitas posibles como un parque natural. Eso vamos, sería absurdo el no reconocerlo. Pero seamos sensatos. O sea, la demagogia del viaje está muy bien, es muy divertida y todo esto, pero en el fondo todos esos monumentos que han llevado unas obras de reconstrucción, en muchos casos carísimas, tienen un mantenimiento que cuesta mucho dinero. Si no fuese por esos ingresos sería prácticamente imposible. Yo prefiero verlos en ruinas y sin turistas a verlos restaurados y con turistas. Tienes razón, Paco, en una cosa. Por ejemplo, hay muchos países en África Oriental, que viven del turismo y que mantienen vivas esas especies animales que nos gusta ver gracias a que va el turismo a verlas. Claro, si no las habrían matado a todas para comérselas. Claro. Sí, o sea, eso solo vale en el caso de los parques nacionales en Kenia, por ejemplo, en Tanzania, no existirían especies animales, estarían ya extinguidas si no hubiera turistas. Sí, Julia. Sí, yo quería preguntaros a los tres. El viajero profesional, sin duda alguna, existe, puesto que estáis aquí vosotros para demostrarlo. Habéis dicho que viajáis para documentaros, para escribir. Yo os pregunto, ¿hay algo nuevo que descubrir, dado el punto y el momento en el que estamos en la historia literaria y en la historia? Hay mucho todavía por descubrir en Papúa Nueva Guinea, en la Antártida, en Brasil y en zonas de África. Pero, ojo, yo no soy un viajero profesional, yo viajo para aprender, es mi universidad. ¿Y por qué viajo a todos los países del mundo, a todos los continentes? Es como el que estudia medicina, si te dedicas solamente a estudiar un pie, yo quiero conocer todo mi cuerpo, todo mi planeta. Es por esto que a mí me encanta Asia, pero también me siento en casa en Sudamérica o en Oceanía. Entonces, ahí conozco la humanidad de una parte en Asia, luego la de Sudamérica. Ahora, pues, quiero visitar unas islas donde vive muy poca gente por la experiencia psicológica, social, cómo conviven 300 personas en una isla como
como Tristán de Cuña. Acabo de llegar de Santa Elena. En Santa Elena viven 4.000 personas. Es esta isla donde murió Napoleón. Sí. Entonces, para mí, viajar es aprender. Lo de profesional, no, al contrario. Me tengo que pagar los viajes y luego pues he de trabajar sobre la marcha para sobrevivir o bien capturar cocos, trepar a un cocotero o pescar cangrejos para sobrevivir. O sea, al contrario. Os voy a plantear otra pregunta común, pero antes querría tranquilizar a Tamarón, porque en fin, eso que tú señalabas en realidad se está produciendo porque los parques temáticos reproducen en cartón piedra todos esos lugares y poco a poco los turistas van fluyendo hacia los parques temáticos y ya no invadirán los lugares auténticos. Sí, sí. Pero la pregunta común que os quería formular es, hay en estos tres libros dos formas muy distintas de emprender, de plantear, de organizar el viaje. Tú lo organizas todo minuciosamente, Paco, y en cambio vosotros dos vais un poco a lo loco, a lo que salga. Bueno, en mi caso... Tú dices que el viaje es el arte de la sorpresa, sí, que tú un lugar como el Amazonas te sorprende continuamente, y en cambio tú no quieres encontrar la sorpresa, quieres encontrarlo todo atado y bien atado, ¿no? La sorpresa, un viaje sin sorpresa es absurdo, ¿no? Es absurdo. No, yo la estructura la tengo bien, sorpresas te sobran en los viajes. Lo que no quiero es la sorpresa. Bueno, porque te vas a un lugar tan duro como te has ido en esta ocasión, hablaremos de ello luego. Javier. No, para mí es, yo me planeo el viaje y evidentemente me trazo una ruta y más o menos un tiempo. Y lo que hago es comprar un billete de ida, con una vuelta muy amplia, abierta, un mes o dos, todo lo que dé de sí, que naturalmente al final tienes que pagar una penalización, porque a mí se me queda siempre más largo el viaje. Pero una vez que he planificado ese viaje, he planeado ese viaje, me he hecho una ruta, llevo una noche de hotel, procuro reservarme un hotel al lugar que llego, y el resto voy siguiendo esa ruta, si puedo seguirla, de pronto pues me paro en un sitio 3 días más de los que esperaba, o cambio esa ruta en el curso del camino porque se me ocurre que hay un lugar que me apetece ver, del que me han hablado, tal. Y yo creo que la chispa de los viajes está precisamente en el cambio, en salirte del camino, en de pronto que suceda algo que tú no esperas, ir a una parte sobre la que no sabes nada. Es el momento que te metes en el territorio de lo desconocido y eso es muy sorprendente y es muy creativo literariamente. Sí, sí que es verdad. Estoy de acuerdo, pero es perfectamente compatible con tener un patrón organizado y de pronto decir, Juan, por favor, a Tombuctú. Bueno, yo hago lo mismo que Javier, ¿eh? Yo reservo una noche de hotel, la primera, a veces ni eso, y ya luego lo que salga, ¿no? Bueno, lo hacías, ahora viajas como un señor. Estás completamente equivocado. Sigo viajando exactamente igual que hace 30 años. Por favor, Paco, palabra. Bueno, otra de las cosas que me ha sorprendido en vuestros libros, hay gente para todo, ya se sabe, es que casi todos parecéis de acuerdo en algo que se ha convertido en un tópico, en un lugar común de los viajeros y de los libros de viaje, que el ser humano es igual en todas partes. Mi experiencia es exactamente la contraria. El ser humano es distinto en todas partes y en cuanto cruzas una frontera te encuentras con una psicología, con un carácter diferente. Digamos que las dos cosas son verdad. Hay muchas cosas comunes cada día más, pero también entre esas cosas comunes está la esencia del ser humano, es decir, las 7 emociones básicas, los celos, la envidia, la avaricia, el odio, el amor, eso es común en todos los lugares y es lo que nos unifica, y en cambio la diversidad cultural pues también enriquece mucho, ¿no? Las formas de hacer las cosas, la gastronomía, pero las diferencias se van erosionando, se van disipando y cada vez la Coca-Cola nos une a todos, ¿no? Yo creo que los seres humanos se diferencian en 3 cosas. 2 que no tienen arreglo y otra que sí que tendría que tenerlo. La primera es que si es listo o si es tonto y eso no tiene arreglo. Quien nace tonto pues no puede ser listo y viceversa, salvo que se embrutezca, ¿no? Y luego la segunda es se nace bueno o se nace malo y se es bueno o se es malo. Uno puede cambiar evidentemente en el curso de su vida, pero raramente. Y luego se es pobre o se es rico y eso sí que tendría que tener arreglo. Esas son para mí las 3 diferencias. Jorge, yo las veo a todos iguales en todas partes. Todas iguales, ¿no? Claro, se visten de Pero diferente... los feos no pierden y los guapos tienen un hervor, ¿eh? Me encantaría ser guapo, la verdad. Mira, yo lo era de pequeño y fíjate ahora. Sí. Bueno, sí, Jorge. No, yo los veo a todos iguales. Exteriormente, claro, pues si vas a Samoa, visten con el lava lava, te vas a Papúa Nueva Guinea, pues a Irian Jaya, van desnudos prácticamente, te vas a Europa, visten más elegantemente que en África, pero en el fondo todo el mundo aspira a lo mismo. Bueno, eso es una opinión, oye, los africanos visten de una manera elegantísima, tanto los africanos árabes como los subsaharianos, como se dice ahora, muy bonitos los trajes, sobre todo tiene una elegancia las natural, mujeres. ¿no? Sí, es verdad, a su manera y naturalmente, y a la mía también van muy elegantes, pero quiero decir que en el fondo todos aspiran a lo mismo. Se preguntan, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí en este mundo? Tratan de sobrevivir, y esto es lo mismo de una persona de Papúa Nueva Guinea que de España, que de Sudamérica. Y todos quieren una nevera.
Así, porque es verdad, te vas a veces a los pueblos así, gente primitiva que vive en cuevas o en la selva, y si les preguntas, y a veces les he hecho esta pregunta, ¿os cambiaríais esta manera de ser tan natural, iros a Europa o Estados Unidos y ahí tener el agua? Oh, para ellos un grifo y que salga agua, aunque sea fría, es un lujo. Y todos, me he encontrado muy pocos, y a lo mejor me han engañado entonces, que me hayan dicho que prefieren En el vivir Asia en su Central cabaña. también es un lujo, según cuenta López Seivane, lo de un grifo que salga agua, ¿no? Y con mucha brevedad que se nos echa ¿Y el encima empleo del solución, tiempo Julia. no marca también una diferencia? El trabajo, Sí, el también, ritmo también. La verdad laboral. es que esto no nos envidian, esta precipitación que llevamos nosotros. Es más, si atabalas demasiado a una persona haciéndole muchas preguntas seguidas, al final no te contesta. Eso sobre todo se ve también en Brasil, cuando has hecho este viaje al Amazonas. A los indígenas les tienes que preguntar y darles un tiempo que piensen, porque como le hagas una segunda pregunta ya no te contestan a ninguna. Tamarón, ha dicho atabalas. ¿Ha dicho bien? Me ha sorprendido esa palabra. Es que... Atabalarse como, es ir deprisa. acogotas a una persona. Era... pues ¿No? yo no existe? conocía. No, seguro que es sí. que a veces me preguntan, Seguro me dicen que en sí. España, qué bien que hablas el español. Es que la mitad de mis 50 años la he pasado en el extranjero y me defiendo en 7 u 8 No, a lo mejor se dice, ¿eh? Habrá que Eso consultar debe ser el diccionario, ¿no? como el soriano a trochar, que también... Sí, No, hombre, a atabalarse. trochar no, viene de trocha. Y viene entonces a atajo, veces eso no es empleo, soriano, me eso sale es- mejor sueño en otros idiomas. Sí. Y puede ser. Bueno, un alto en el camino, un oasis para que lo ocupen los anuncios y en cuanto terminen, seguimos. Tres viajeros en las noches blancas, 3 libros de viajes escritos por ellos y 2 tribunos de los libros flanqueándolos. Javier, ¿el río de la desolación por la miseria que impregna las orillas del Amazonas o porque estuviste a punto de morir en ese viaje? Pues ambas cosas, ambas cosas. A mí me sorprendió mucho, siempre voy muy abierto a la sorpresa y sin ideas preconcebidas en general, el darme cuenta de que en las orillas del río Amazonas no queda ni una sola tribu indígena original, no, eso se acabó. O han muerto por genocidios, que ha habido varios, o han huido al interior de la selva, o los tienen en reservas, casi como a los osos panda en China, ¿no? Hay una población mestiza, los llaman en la parte de Brasil los caboclos, y esa es la población que hay en todo el río, es una población mestiza de muchas mezclas de sangres, ¿no? Hay gente de origen asiático, incluso de origen africano, por supuesto los indígenas originales de esa selva. Se calcula que había en toda la cuenca amazónica, cuando llegaron los españoles, cuando Orellana navegó el río en el siglo XVI, 6 millones de almas, ¿no? Indígenas, ¿no? En este momento quedan aproximadamente en toda la cuenca 500.000 de indígenas puros, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Entonces ya había, y esa gente vive muy pobremente, que produce ver
te produce mucha desolación ver cómo vive la gente en las orillas del río, en esos pequeños poblados en los que no hay apenas nada, siendo como es tan rica la Amazonia, ¿no? Y luego la desolación un poco por mi viaje. Yo contraje la malaria, como bien sabes. Bueno, cuéntanos ese episodio. Algún día emprenderás ese último viaje, cuanto más tarde mejor, pero ya anticipas ese viaje definitivo, ¿no? Te pica un mosquito de la malaria. Pica mosquito. El peor. El peor. El falciparum. El falciparum. El falciparum. O sea, me entra Que es el cerebral, ¿no? El de la malaria. Sí, el de la malaria cerebral. Hay dos malarias, la vivax y la falciparum, las que afectan a los seres humanos, ¿no? La vivax es la que es recurrente, que vuelve de vez en cuando, que es endémica, cada año está con malaria y que, bueno, a lo mejor te dura 4, 5, 6 años mientras se va del todo. Y la falciparum o te mata o la matas. Es la Y una lumbrera de la medicina inicialmente te diagnosticó el dengue en lugar de la El dengue, malaria. sí, bueno, es que el análisis es muy difícil al principio, es un poco engañoso. El parásito de la malaria es un poco engañoso al principio. Y me determinaron dengue, y claro, pues no me apliqué los sistemas de curación de la malaria. Perdí 9 días y que a los 9 días estaba en coma y en un hospital, en una UBI, con el riñón parado. Me hicieron 2 hemodiálisis hasta que arrancó. Eso es como los motores viejos, cuando se arrancaba, pues al final arrancó, ¿no? Javier, y me había inundado el cerebro, la Javier, verdad. yo sé que tú no crees nada en estas cosas, pero a mí me ha llamado la atención leyendo tu libro que tú cuentas lo que te sucedió cuando estabas a punto de morir de forma extraordinariamente parecida, y López Saibane sabe muy bien de lo que hablo, a como el doctor Raymond Moody cuenta las famosas NDE, experiencias cercanas a la muerte. Viste un túnel, tuviste bilocación, dislocación de la visión de la realidad, tuviste algo que claramente es un desprendimiento astral y fue una experiencia hasta cierto punto, si no placentera, al menos necesaria. Sí, no fue desagradable. Yo hubo un momento que me di cuenta que me estaba yendo dentro de los vapores, de las alucinaciones, en aquella UBI en Belén do Pará, en la desembocadura del río. Y yo recuerdo que no era desagradable esa situación, no era en absoluto desagradable. Tampoco era agradable. Yo lo aceptaba como algo que el destino me ponía encima, como algo necesario, algo que no podía evitar. Me despedía, ¿no? Veía a mis seres queridos que estaban por ahí cerca, me decían más o menos adiós, los vivos, no los muertos, porque yo he oído decir que los muertos aparecen, a mí no me aparecieron, y un gran resplandor, una luz enorme, pero no una luz transparente, sino más bien translúcida. La luz está también en estas experiencias a las que yo me refería. ¿Te parecía que estabas, o quizás estabas deseándolo, bailar? Como si fuera un vals lento y elegante, una ranchera, una ranchera insistentemente en una ciudad que se llama Leticia. Sí, exactamente, había una ranchera que no me acuerdo el título de la canción, con mi mujer, y era como un vals, una ranchera vals, y me apetecía bailarla con ella, en el momento que estaba, bueno, en las alucinaciones. Suele decirse que este tipo de experiencias transforman. ¿Te ha transformado? Pues a mí sí, porque yo creo que le he perdido miedo a la muerte. Yo siempre he tenido un pavor a la muerte tremendo, ¿no? Siempre ha estado sobre mi cabeza, en el inconsciente, pendiendo. Siempre, me da mucho miedo a la muerte, me daba. Ahora no tanto, cuando vi que es una cosa que no es, bueno, tan mala, sino que es simplemente necesaria, le tengo mucho menos miedo. No, en necesaria es inevitable, más que necesaria. Pero fíjate, Javier, yo he pensado mucho sobre el título que has dado a tu libro. Pero yo hice ese viaje y escribí un reportaje. ¿El de la muerte o el del Amazonas? O ambos. El del Amazonas. Y le di un nombre al reportaje que escribí, también en cierta manera parecido. Yo lo llamaba El infierno verde a la selva, por distintas razones de las que has explicado. Yo veía que aquello era tan duro, la vida allí, la selva es tan inhóspita, tan hostil, tan difícil. Luego es muy hermosa también, ¿eh? Hay algunas zonas en que realmente te parece que eres un privilegiado por estar en presencia de tal exuberancia de la naturaleza. Sí, cuando y lo de la ves vida desde animal. fuera, pero cuando tú realmente entras en la selva y te quedas allí solo, entre esas lianas, todo es hostil, las telas de araña te envuelven, Los las bichos. espinas, los bichos, la humedad, no hay donde sentarse, los mosquitos te pican, caminas y caminas, no encuentras nunca... Bueno, es verdad, yo creo que hay 3 grandes viajes paisajísticos, ¿no? El de la sabana, el del desierto y el de la selva. Sí. Y el menos agradable de los 3 es el de la Sí, selva. el menos creo yo, ¿no? paisajístico, la selva son 2 muros verdes y se acabó, ¿no? Ahora, Paco, tú que en cambio no te fuiste precisamente a la selva, sino a todo lo contrario, a las estepas del Asia Central, la verdad es que el relato que tú haces en tu libro es un relato muy duro, casi tan duro, o en muchos momentos más, como el que hace de lo suyo. Bueno, el otro Javier día Rodríguez. me llamó una amiga de Las Palmas que no sabía que yo estaba allí y me dice que había leído el libro, dice, y me sorprendí, me quedé llorando, qué mal lo has tenido que pasar. Digo, no, para nada, yo me divertí muchísimo, ¿no? Es duro, pero como tantas cosas duras, cuando lo haces con el espíritu de descubrir cosas y de vivir una aventura, pues te resulta muy agradable, ¿no? No, pero yo también cuento en mi libro la jovialidad de algunos momentos, ¿eh? Esos barcos que tú los conoces, y yo creo que también los conoces, Sí, Jorge, sí, esos barcos son una delicia en muchos aspectos. La gente, hay una cuelgan- convivencia se en cuelgan medio, las hamacas. te abres medio por la noche, vas a estar durmiendo dando
codazos al otro para que se vaya la hamaca para otro lado, una patadita por aquí. Bueno, y luego conoces mucha gente, hablas, bailas con la gente. No, la verdad es que... Muchas mozas. También muchas mozas. Yo en eso ya no me dedico. Bueno, estuviste en un lupanar fluvial, muy curioso, lo cuentas, sí, ¿no? En Belén, un barrio lacustre. Donde estaban las prostitutas incluso sí, metidas por la noche en las van en una lanchas, barca. ¿no? Mecidas por... Sí, con el barquero que va remando de espaldas a la chica, negocia con una barca de un hombre, el hombre se sube a la barca de ella, ahí, bueno, pues ahí cumplen el negocio, paga lo que sea, el barquero mira para otro lado, ¿no? Se los llevan a una zona oscura, un poco alejada de las casas. De todas las formas, la diferencia con este viaje que tú relatas en tu libro y el que hice yo, es que mi viaje fue casi a la Edad Media. De pronto me vi en una sociedad, en unos hábitos, en unos estilos de vida, en una concepción de la sociedad, en unas instalaciones y tal, que me reprodujo como debió ser la vida en la Edad Media. Y además una Edad Media islamizada, ¿no? Que eso es un adendo muy importante. Bueno, él casi se va al neolítico. Sí, poco más. Pero ya que han salido a relucir las mujeres, las mozas, habéis dicho, en los 3 libros, salen a relucir muchas mujeres. Y tengo aquí, Javier, una entrevista que has concedido tú al diario El Mundo, ¿no? Sí. Y ahí, hablando de lo que son tus debilidades, dices, el Rioja de Reserva, el jamón pata negra y las mujeres. No sé decirles que no. Bueno, a mí una de las cosas que me llama la atención, no solo en este libro tuyo, sino también en otros libros de viaje, el de Etiopía, por ejemplo, es que continuamente se te ofrecen mujeres a lo largo de esos viajes y tú las rechazas. Te comportas un poco como el casto José, desmintiendo esto de que siempre dices que sí a las mujeres. No así, por ejemplo, López Seivane. No sé decirles que no en sus opiniones. Ah, en sus opiniones. Porque a veces más vale no discutir. Pero en lo otro sí tengo que decir que no. Qué agradable. Fíjate qué aspecto tengo, ¿no? Qué agradable compañero. Sí, yo a las mujeres, bueno, yo soy incapaz de decir que no a una mujer, eso es bien sabido, como por otra parte... Pero en cambio las mujeres son capaces de decirte que no a ti. Eso también de vez en cuando aparece en el libro, ¿no? No diré yo que las más, pero hay algunas, sí. Sí, bueno, a ti te llama, perdona que te interrumpa, pero te llama la atención en tu libro que insistes mucho, te sorprende mucho la condición femenina en esos países. Porque hablamos siempre de los países estrictamente árabes, bueno, esos países también son en gran medida árabes, pero nos olvidamos de ellos y en cambio allí parece que la condición de la mujer verdaderamente es tremenda, ¿no? E incluso todavía está vigente el matrimonio por secuestro o muchos secuestros no seguidos de matrimonio. No el matrimonio, el secuestro y la violación por amor. O sea, que tú puedes llegar a una chica, cogértela, llevarla por la fuerza, violarla si se resiste, y cuando está violada llamas al padre y le dices, tu hija es mía, ¿cuánto quieres por ella? Oye, pero en Andalucía hay muchas zonas donde todavía está la costumbre, aunque simplemente, digamos, ya una costumbre social, de llevarse a la novia la noche anterior. Sí. Y me la llevé la noche anterior con el consentimiento de la familia, es casi como un acto social. El Rocío cuenta esa historia, ¿no? Pero eso allí existe también como un remedio. Es decir, existe esta violación, este secuestro, y existe la otra forma, la andaluza, de que la gente que se casa con quien quiere porque quiere, unos días antes de la boda, unos meses antes, secuestra a su novia, se la lleva y la utiliza. Los padres lo saben, en Andalucía. Los padres lo saben. Sí, pero es como un remedio de esta tradición, ¿no? Parece más civilizado, ¿no? Parece más civilizado. En Murcia existía incluso el matrimonio por pellizco, ¿no? Uno pellizcaba a una moza y eso establecía ya unos lazos que obligaban a los padres de la moza a admitir el matrimonio, ¿no? Que eso sí que es muy civilizado, ¿no? Sí, bueno, sí. En el Cáucaso también secuestran, en Georgia sobre todo. Hay mucho. Sí, más que en Asia Central. No, la mujer que secuestras raptar, y perdón, si consumas no el toco la secuestro, campanilla, digamos, pero ¿por qué? ¿Qué ha es dicho? tuya. No, porque estáis todos hablando de secuestrar y estáis hablando exactamente de raptar, pero estáis usando la palabra secuestrar. ¿Y cuál es la diferencia, maestro? Pues que el rapto tiene una intención que es la que estabais anunciando y apuntando todos, y el secuestro no. Campanillazo colectivo. El rapto de las Sabinas es exactamente para eso, claro. Jorge, en esta especie de afán de coleccionismo de viajes que te caracteriza y al que tú mismo te refieres en el prólogo de tu libro, yo he detectado en la contabilidad que manejas que cada vuelta al mundo tuya dura menos. Sí. ¿Eso es que vas envejeciendo o qué? Bueno, es que primero me quedan menos países por conocer, ahora ya los conozco todos. Mi primer viaje, mi primera vuelta al mundo duró 1001 días, casi 3 años, y entonces visité 46. Claro, la segunda ya 2 años, luego ya 1 año, y esta última que cuento en mi último libro, El camino del viajero, ha durado 8 meses. Pero es que me quedaban solamente 30 países de los 194 que existen en la ONU. Ahora voy a emprender una nueva vuelta al mundo, porque cada 7 años, no sé por qué, me toca, es como un ciclo, y en diciembre seguramente emprenderé una nueva vuelta al mundo, pero ya no por países, que he estado en todos, sino por islas excepcionales, de difícil acceso, como la isla de Pitcairn o la de Tokelau, o acabo de venir de Santa Elena, que os he contado. Hay otras islas más que tengo mucho interés,
es Pero Jorge, yo Diego García. me hago una Sí. pregunta con tu manera de viajar. Cuando cayó el muro de Berlín, cuando cayeron los comunismos, tuviste que viajar muchísimo por Europa, porque salieron un montón de países nuevos. No, ya los conocía casi todos. Como los que ha visitado Es que cuando López visito un Ibáñez. país, no solamente visito la capital y la segunda ciudad, sino trato, en China he estado 6 o 7 veces y probablemente si cuento todos los meses que he estado en ese país, habré pasado más de un año de mi vida. Y no digamos de la Unión Soviética, antes de descomponerse. Os diré que mi hija pequeña vive en Novosibirsk. Hablas de ella en el libro. Sí, hablo de ella y viene su foto cuando era pequeñita, ahora ya tiene 13 años. Una vez al año la tengo que ir a ver, entonces hago otro nuevo viaje. En ese país he pasado tal vez 6 o 7 años de mi vida, o sea que de mis 25 años de viajes, una buena parte se la ha llevado Siberia. Entonces conozco bien los países, quiere decir que cuando se descompuso la Unión Soviética prácticamente ya había estado en todos. Me falta